Dicen que el desierto no perdona, que sus piedras guardan secretos tan viejos como el mundo, y que solo los necios o los muertos se atreven a desafiarlo sin nombre, sin dinero y sin hombre que los respalde. Pero en el invierno más cruel que jamás azotó la frontera entre Nuevo México y Chihuahua, en ese año olvidado de 1885, fue precisamente una mujer sin nada quien le enseñó al desierto que también podía ser domado. No con hacha, no con pólvora, no con los gritos que los hombres usan para demostrar que existen, sino con las manos llenas de barro, con los ojos fijos en la piedra negra y con un conocimiento tan antiguo que nadie en aquel pueblo polvoriento y arrogante se había molestado en recordar. Elena Solís llegó al cañón sin invitación y sin permiso, y el cañón, al final, fue el único que la recibió sin juicios. Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias de nuestra gente que necesitan ser escuchadas y recordadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber si Elena realmente logró proteger a sus hijos del frío más brutal que jamás azotó esa frontera, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan las historias de mujeres valientes como Elena. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciéndome de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México, de Colombia, de España, de Argentina? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Elena y descubramos si la tierra realmente la va a salvar. La llamaban la loca del cañón. Los hombres se reían cuando la veían pasar con sus 2 hijos pequeños agarrados a su falda raída, cargando piedras en los brazos como si fueran pan recién horneado. Las mujeres del pueblo se persignaban en silencio, convencidas de que una viuda sin techo de madera no llegaría viva a la primavera. Nadie le ofreció ayuda. Nadie le señaló el camino hacia una parcela plana. Le dejaron la grieta de roca volcánica que todos llamaban el mal país, las tierras malas, el lugar donde ni los cactus querían echar raíces. Y Elena, con esa calma que solo tienen las mujeres que ya lo han perdido todo y aún así siguen de pie, miró aquellas rocas negras y rugosas, respiró hondo el aire seco del desierto y sonrió, porque ella sabía algo que ninguno de ellos sabía, algo que el frío más brutal de ese siglo estaba a punto de demostrar con una crueldad sin piedad. El año 1885 no fue amable con nadie en aquella franja de tierra olvidada por Dios que separaba el Nuevo México americano del Chihuahua mexicano. La frontera no era una línea en un mapa, era una herida abierta en la tierra, un lugar donde el viento venía cargado de polvo rojo y promesas rotas. Los inviernos llegaban sin avisar, descendiendo desde las montañas del norte, como un animal hambriento que olía la debilidad de los hombres. Los rancheros anglosajones y los colonos europeos que habían llegado con sus sueños empacados en baúles de madera, construían sus cabañas con prisa y orgullo, talando los escasos pinos de las laderas y clavando tablas con la certeza de quienes creen que la fuerza de los brazos es suficiente para doblegar cualquier tierra. Se equivocaban, pero aún no lo sabían. Y el desierto, paciente como siempre, esperaba su momento para demostrárselos. Elena Solís había llegado 3 meses antes, a finales del verano, cuando el sol todavía quemaba las piedras hasta hacerlas silbar. Tenía 34 años, aunque su cuerpo cargaba el peso de 50. Sus manos, que alguna vez habían sido suaves en los días de su matrimonio en Parral, estaban ahora cubiertas de callos gruesos como corteza de mezquite, marcadas por el trabajo en las minas donde su marido Aurelio había muerto aplastado bajo un derrumbe, que ningún patrón quiso reconocer como accidente. Después de su muerte, Elena no lloró frente a nadie. Lloró sola, de noche, con la cara hundida en la almohada para que sus hijos Tomás, de 7 años, y Lucía,
De 5, no escucharan el sonido de una madre desmoronándose. Y cuando terminó de llorar, se limpió la cara, dobló el dolor como se dobla una cobija vieja, lo guardó en el fondo del pecho y comenzó a caminar hacia el norte, porque quedarse era morir de otra manera, una más lenta, una más silenciosa. El cañón donde Elena se instaló era un lugar que los demás colonos cruzaban rápido y en silencio, con esa incomodidad que produce lo que no se entiende. Las paredes de roca volcánica, negras y porosas como piel de animal antiguo, se alzaban a ambos lados formando una grieta de unos 12 metros de ancho y casi 30 de profundidad. El suelo era irregular, lleno de piedras sueltas y tierra arcillosa de un color rojizo oscuro, que se pegaba a las suelas de las botas y no soltaba. No había árboles, no había agua visible, no había nada que un hombre de frontera reconociera como recurso. Pero Elena se arrodilló en ese suelo la primera tarde. Tomó un puñado de tierra entre los dedos, la apretó, la olió, y sintió algo que nadie en aquel pueblo habría podido explicar con palabras. Sintió que la tierra la reconocía, que ese lugar, feo y oscuro para los ojos del extraño, llevaba siglos esperando que alguien llegara a escucharlo. Y ella estaba dispuesta a escuchar. Fue don Archibaldo Mercer, el dueño del almacén general y el hombre más influyente del pequeño poblado de Piedra Blanca, quien decidió que Elena Solís era un problema que necesitaba solución. Mercer era un hombre de Nebraska que había llegado al territorio con dinero heredado y la convicción profunda de que el orden del mundo era simple. Los fuertes prosperaban, los débiles desaparecían, y las mujeres solas con hijos pequeños en tierra de frontera eran, inevitablemente, una carga para todos. Alto, de bigote oscuro y manos limpias que nunca habían mezclado barro ni cargado piedra, Mercer convocó una reunión en su almacén una tarde de octubre, cuando el primer frío comenzaba a bajar de las montañas. Puso sobre la mesa su argumento con la tranquilidad de quien ya tiene la decisión tomada antes de escuchar a nadie. Los hijos de Elena, Tomás y Lucía debían ser entregados a la misión de El Paso, donde estarían calientes, alimentados y bajo supervisión cristiana, porque una mujer viviendo en una grieta de piedra, insistió golpeando la mesa con un dedo. No era una madre, era una negligencia ambulante. Las palabras de Mercer llegaron a Elena esa misma noche, traídas por Remedios, una anciana mixteca que vendía hierbas en el mercado y que era la única persona en el pueblo que le había dirigido la palabra a Elena sin desprecio. Remedios llegó al cañón con el rebozo apretado contra el pecho y los ojos brillando de una mezcla de miedo y rabia contenida, y le contó todo sin adornos ni rodeos, porque las mujeres viejas y pobres no tienen tiempo para suavizar las verdades. Elena escuchó en silencio, sentada en una piedra plana frente a la pequeña fogata donde hervía un caldo de huesos. No se levantó de golpe, no gritó. Sus dedos se apretaron lentamente alrededor de la cuchara de madera que sostenía, hasta que los nudillos se pusieron blancos como cal. Tomás dormía a 2 metros de ella, enrollado en una cobija de lana. Lucía respiraba con ese ritmo suave y total, que solo tienen los niños que todavía confían en que el mundo es un lugar seguro. Elena los miró, y en ese momento, algo dentro de ella que había estado doblado desde la muerte de Aurelio, se enderezó de golpe, duro y frío como el filo de un cuchillo. Al día siguiente, antes de que el sol terminara de salir, Elena tomó la decisión que cambiaría todo. No fue a hablar con Mercer, no fue a suplicar ni a defenderse ante los hombres del pueblo. En cambio, volvió al cañón con una claridad feroz en los ojos y comenzó a trabajar con una velocidad y una precisión que nadie le había visto antes. Cada piedra que colocaba era una respuesta. Cada cubo de barro que mezclaba con paja seca y agua del arroyo escondido era una declaración. Construiría una casa tan sólida, tan cálida, tan imposiblemente perfecta para ese desierto cruel, que ningún hombre en su sano juicio podría pararse frente a ella y decir que sus hijos no tenían hogar. No iba a sobrevivir al invierno a pesar de la tierra, iba a sobrevivir gracias a ella. Y lo haría con sus propias manos, con el conocimiento que su abuela le había tatuado en la memoria desde niña, con cada lección aprendida en los muros viejos de Parral, que los turistas ignoraban
y los ancianos reverenciaban. La reacción del pueblo no se hizo esperar. Cuando los hombres vieron a Helena acarreando piedras volcánicas con una cuerda atada a su espalda, como si fuera una bestia de carga, el desprecio se mezcló con algo nuevo. Una incomodidad que ninguno supo nombrar bien, pero que se parecía mucho a la vergüenza. Los niños del pueblo se asomaban desde lejos a observarla, fascinados por esa mujer pequeña y oscura que movía rocas que un hombre adulto habría dudado en levantar. Algunos de los colonos murmuraban que estaba construyendo su propia tumba, que el barro no aguantaba el peso de la nieve, que las piedras volcánicas eran porosas y dejaban pasar el frío, que era cuestión de semanas antes de que la cordura o el hambre la obligaran a rendirse y entregar a sus hijos. Pero Helena no escuchaba. O si escuchaba, el sonido de sus propias manos golpeando la piedra era más fuerte que cualquier voz. Y el cañón, silencioso y oscuro a su alrededor, absorbía cada golpe como si llevara siglos esperando exactamente ese sonido. Las semanas que siguieron fueron una guerra silenciosa entre Helena y todo lo que el mundo le ponía enfrente. El barro no siempre obedecía. Algunos días la mezcla quedaba demasiado arenosa y se cuarteaba al secarse bajo el sol implacable de octubre, obligándola a deshacer horas de trabajo con las mismas manos que lo habían construido. Otros días la arcilla quedaba demasiado húmeda y se deslizaba de las piedras como algo vivo que no quería quedarse quieto. Helena aprendía y desaprendía, y volvía a aprender, recordando las palabras de su abuela Consuelo, que le había enseñado de niña que el barro tiene carácter propio, y que el secreto no es dominarlo sino convencerlo. Mezclaba, probaba, presionaba con el pulgar, olía la tierra, la escuchaba. Tomás y Lucía la ayudaban en lo que podían, cargando piedras pequeñas y aplastando barro con los pies descalzos, riendo porque para ellos aquello todavía parecía un juego. Helena dejaba que rieran. Necesitaba ese sonido más que el agua. Fue durante la tercera semana de trabajo cuando Helena descubrió el secreto más grande que guardaba el cañón. Excavando para nivelar el suelo interior de lo que sería su hogar, su pala golpeó algo que no era piedra ni raíz. Era una superficie plana, perfectamente horizontal, de una roca oscura y densa que se extendía por debajo de toda la grieta como el piso de una catedral enterrada. Helena se arrodilló, limpió la superficie con la mano y sintió un calor suave y constante que subía desde adentro, como el aliento de algo que dormía profundo bajo la tierra. Las piedras volcánicas, comprendió de golpe, no eran el problema que todos creían, eran la solución. Habían estado absorbiendo el calor del sol del desierto durante millones de años, guardándolo en sus entrañas porosas como una estufa que nunca se apaga. Todo lo que ella necesitaba hacer era construir paredes que atraparan ese calor en lugar de dejarlo escapar. El desierto no era su enemigo, nunca lo había sido. Era su aliado más poderoso, y acababa de presentarse. Mercer no se quedó quieto. A mediados de octubre, envió a 2 de sus hombres al cañón con el pretexto de verificar las condiciones de vida de los menores, según dijo, por obligación cristiana y responsabilidad comunitaria. Los 2 hombres, fornidos y de mirada dura, llegaron a caballo una mañana temprano y encontraron a Helena mezclando barro con una calma que los desconcertó. Revisaron el lugar con ojos críticos, midiendo con la mirada cada grieta, cada imperfección, cada detalle que pudieran llevar de vuelta a Mercer como evidencia de negligencia. Uno de ellos empujó con el pie una pared de adobe recién terminada, buscando que cediera. No cedió. El otro se agachó y tocó el suelo de roca con la palma, esperando encontrar humedad y frío. Encontró tibieza. Los 2 hombres se miraron con una incomodidad que ninguno quiso admitir. Montaron sus caballos en silencio y se fueron sin decir una palabra. Esa noche, en el almacén de Mercer, el informe fue breve y evasivo, y Mercer frunció el ceño porque entendió que algo no había salido como esperaba. El frío llegó antes de lo previsto ese año. A finales de octubre, cuando todavía debían quedar semanas de otoño templado, una helada nocturna mató de golpe los últimos cultivos que los colonos esperaban cosechar. Las mañanas amanecían con una escarcha blanca que cubría el suelo como una sábana y que no se deshacía hasta el mediodía. Los rancheros comenzaron a apilar madera con urgencia, llenando sus cabañas de leña hasta los techos,
comprando en el almacén de Mercer fogones de hierro importados de Missouri que pesaban 200 libras y que prometían en sus catálogos ilustrados calentar cualquier espacio en minutos. Mercer vendió 4 fogones en una semana. Sonreía detrás del mostrador con la satisfacción de un hombre que ve su previsión convertida en ganancia. Mientras tanto, Elena no compraba fogones. Elena construía, y las paredes de su casa en el cañón crecían cada día un poco más, silenciosas y oscuras, absorbiendo el frío de las noches y el calor de los días con la paciencia infinita de la piedra antigua. Los niños del pueblo habían comenzado a seguir a Tomás, con una mezcla de curiosidad y crueldad que solo tienen los niños cuando repiten sin entender lo que escuchan en boca de sus padres. Le decían que su madre era una bruja, que vivían en una cueva como animales, que cuando llegara el invierno de verdad, los encontrarían tiesos como palos. Tomás aguantaba en silencio la mayoría de las veces, con esa dignidad tensa y frágil de los niños que aprenden demasiado pronto que el mundo puede ser injusto. Pero una tarde, uno de los hijos mayores de Mercer, un muchacho de 12 años con los mismos ojos fríos que su padre, le tiró piedras mientras gritaba que su madre era una india loca que iba a matar a sus hijos de frío. Tomás llegó al cañón esa noche con el labio partido y los ojos secos, porque había aprendido de su madre que las lágrimas se guardan para cuando nadie mira. Elena limpió su herida en silencio, lo apretó contra su pecho y le dijo al oído algo que el niño recordaría por el resto de su vida: que las piedras que te tiran los que te desprecian, si las recoges con cuidado, siempre sirven para construir algo más sólido. Noviembre llegó con un viento del norte que cortaba como navaja y que traía en su interior el olor metálico e inconfundible de la nieve que venía. Elena terminó las paredes principales de su casa el primer día de ese mes, trabajando hasta que sus dedos sangraron y el frío de la noche convirtió el barro mojado en una masa dura y rebelde. El techo fue el desafío más grande. Sin madera suficiente para vigas largas, Elena usó los troncos cortos que Remedios le había conseguido a cambio de hierbas medicinales, combinándolos con ramas gruesas de ocotillo y una capa gruesa de tierra apisonada encima, igual a como había visto construir los techos planos en los pueblos viejos del sur de Chihuahua. Era un techo que ningún arquitecto de Boston o Londres habría aprobado, pero era un techo que entendía el desierto, que sabía retener el calor, que sabía dejar pasar el aire en las grietas calculadas, sin dejar entrar el viento. Y cuando Elena puso la última palada de tierra sobre él, y se bajó de la improvisada escalera de piedra, se quedó mirando su obra con las manos en la cintura, y el aliento convertido en vapor blanco en el aire helado de la noche. No era perfecta, pero era suya, y era real. El sistema de calefacción que Elena construyó en el interior de la casa fue lo que verdaderamente separó su conocimiento del resto del mundo que la rodeaba. Inspirada en los sistemas que su abuela le había descrito como los hornos que caminan por el suelo, construyó un fogón bajo de alvenaria en el centro de la habitación principal, con una cámara de combustión pequeña y eficiente, que se alimentaba de poco combustible pero que generaba un calor intenso y constante. Desde ese fogón, un canal de piedra y barro serpenteaba por debajo del piso de la habitación como una culebra dormida, distribuyendo el calor de manera uniforme por toda la superficie antes de escapar por una chimenea baja en la pared del fondo. El suelo de piedra volcánica, que ya guardaba el calor del día, recibía ese calor adicional y lo multiplicaba, lo almacenaba, lo devolvía lentamente durante horas después de que el fuego se apagaba. Elena había construido, sin saberlo nombrar con términos modernos, un sistema de calefacción radiante por suelo que los ingenieros romanos habían perfeccionado siglos atrás, y que el orgullo industrial del siglo XIX había olvidado por completo. Remedios fue la primera persona en entrar a la casa terminada. Llegó una tarde gris de mediados de noviembre, con un atado de ramas de romero y salvia para limpiar el espacio nuevo, como mandaba la costumbre. Cruzó el umbral de la puerta de madera pesada que Elena había recuperado de una carreta abandonada, y se detuvo. Cerró los ojos. Respiró. El aire dentro de la casa era otro mundo, seco, tibio, perfumado con el olor mineral de la piedra caliente y el humo suave de la leña de mezquite. El suelo bajo sus pies irradiaba un calor gentil y constante,
que subía por sus piernas viejas y doloridas como un abrazo. Remedios, que había vivido 72 años sin que nadie la viera llorar, se limpió una lágrima con el borde del rebozo y no dijo nada durante un largo momento. Luego miró a Elena y le dijo en voz muy baja, con ese tono que usan los ancianos cuando reconocen algo verdadero: esto no lo hiciste tú sola, mija. Esto lo hiciste con todo lo que te enseñaron las que vinieron antes que tú. La noche en que la primera nevada real cayó sobre Piedra Blanca, Elena estaba sentada en el suelo de su casa con Tomás y Lucía a cada lado, los tres envueltos en una sola cobija, escuchando el silencio blanco que se instalaba afuera como una presencia enorme y quieta. El fuego en el fogón era pequeño, casi modesto, apenas unas ramas de mezquite que ardían con una llama tranquila y azulada. Pero el calor en la habitación era real y pleno y constante, irradiando desde el suelo y desde las paredes de piedra como si la casa entera fuera un cuerpo vivo que respiraba. Afuera, el viento aullaba entre las grietas del cañón con una furia que hacía temblar incluso las rocas más viejas. Adentro, Lucía se había quedado dormida con la cabeza en el regazo de su madre, la mejilla caliente y rosada contra la falda de lana raída. Elena pasó los dedos por el cabello de su hija en la oscuridad, despacio, y sintió por primera vez en meses algo que había olvidado que existía. Sintió que estaban a salvo, que el frío estaba afuera y ellas estaban adentro, y que entre el frío y ellas había algo que ella misma había construido con sus propias manos, y su propia inteligencia y su propio dolor, convertido en sabiduría. Fue Tomás quien encontró el diario. Estaba escondido en una grieta profunda de la pared de roca volcánica, en el rincón más oscuro del cañón, sellado dentro de una lata de hojalata oxidada que alguien había envuelto con cuidado en cuero de venado para protegerlo de la humedad. El niño lo descubrió una mañana mientras exploraba las paredes interiores del cañón buscando piedras planas para su madre, y lo trajo corriendo con esa urgencia luminosa que tienen los niños cuando encuentran algo que sienten importante sin saber exactamente por qué. Elena abrió la lata con manos cuidadosas, como quien abre algo sagrado. Adentro había un cuaderno delgado, de páginas amarillentas y frágiles como piel de cebolla seca, escritas con una letra apretada, irregular en un español antiguo, mezclado con palabras que Elena tardó un momento en reconocer como náhuatl. La primera línea del diario decía simplemente: «Yo también construí aquí, yo también sobreviví», y el nombre al final de esa primera página era de una mujer, Esperanza Tlaloc, fechado en 1691. Elena leyó el diario esa noche completo, con una vela de cebo que arrojaba una luz temblorosa sobre las páginas, mientras afuera la nieve seguía cayendo en silencio. Esperanza Tlaloc había sido una mujer indígena que había habitado ese mismo cañón casi 2 siglos antes, huyendo de algo que el diario describía con palabras entrecortadas y llenas de miedo, algo relacionado con soldados y misiones, y la violencia sin nombre que acompañaba siempre a la conquista. Esperanza había construido en ese mismo cañón, había usado las mismas piedras volcánicas, había mezclado el mismo barro rojizo, había descubierto el mismo calor que subía del suelo de roca antigua, y había sobrevivido. No un invierno, varios. El diario describía con una precisión sorprendente los métodos que Esperanza había desarrollado sola, por observación y necesidad, para construir paredes que respiraban y suelos que guardaban el calor del sol como semillas guardan la vida. Elena leyó cada palabra con los ojos muy abiertos, reconociendo en la letra de esa mujer muerta hace siglos el mismo conocimiento que su abuela Consuelo le había transmitido en susurros, sin saber de dónde venía ni cómo había llegado hasta ella. El diario de Esperanza contenía algo más. Entre las últimas páginas, doblado con el mismo cuidado con que se dobla una carta que se espera que alguien importante lea algún día, había un mapa dibujado a carbón sobre un trozo de piel curtida. El mapa mostraba el cañón desde arriba, con una precisión que resultaba asombrosa para alguien sin instrumentos ni formación técnica. Marcaba con símbolos simples los puntos exactos donde la roca volcánica era más densa y más capaz de retener el calor, los lugares donde el suelo guardaba agua subterránea a poca profundidad,
las orientaciones exactas que aprovechaban el sol del sur durante el invierno y creaban sombra natural durante el verano. Era un manual de supervivencia dibujado por una mujer que había aprendido a leer el desierto como otros leen libros. Elena extendió el mapa sobre el suelo de su casa y lo comparó con lo que había construido. Cada decisión que había tomado por instinto, cada elección que había parecido irracional a los ojos de los demás, coincidía perfectamente con las marcas de esperanza. No había sido casualidad, no había sido locura, había sido memoria. Una memoria tan profunda que vivía en la sangre y en los huesos, sin necesitar palabras para transmitirse. Esa noche, Elena no durmió. Se quedó sentada junto al fogón con el diario de esperanza sobre las rodillas y el mapa extendido a sus pies, mirando las llamas pequeñas y tranquilas que calentaban el suelo de piedra antigua. Pensó en su abuela Consuelo, que le había enseñado a mezclar el barro cantando. Pensó en su madre, que le había enseñado a leer la dirección del viento por el sonido que hacía al doblar la esquina de una casa. Pensó en Esperanza Tlaloc, que había sobrevivido sola en ese mismo cañón 2 siglos antes, y había tenido la sabiduría y la generosidad de escribirlo todo para que otra mujer, en otro tiempo de peligro, pudiera encontrarlo y usarlo. Entendió entonces que no era una sola mujer construyendo sola en el desierto. Era el último eslabón de una cadena larga y resistente de mujeres que habían aprendido a sobrevivir no a pesar de la tierra, sino con ella. No contra el frío, sino entendiéndolo. No con la fuerza que el mundo admira, sino con la inteligencia que el mundo ignora. Se limpió los ojos con el dorso de la mano y le dijo en voz muy baja al diario, como si Esperanza pudiera escucharla desde donde estuviera: «Gracias, hermana. Tu casa me salvó la vida, y yo voy a asegurarme de que nadie la olvide». La mañana del 15º día de noviembre, Mercer llegó al cañón personalmente. No mandó a sus hombres esta vez. Llegó él solo, a caballo, con un documento doblado en el bolsillo interior de su abrigo de lana importada, y una expresión en el rostro que mezclaba la autoridad de quien cree tener razón, con la incomodidad de quien en el fondo empieza a dudar de ella. Desmontó frente a la puerta de madera de la casa de Elena con el crujido pesado de sus botas sobre la nieve reciente, y llamó 3 veces con los nudillos, con esa manera de golpear que tienen los hombres acostumbrados a que les abran de inmediato. Elena abrió. Estaba con el delantal puesto y las manos blancas de harina, porque había estado haciendo tortillas con el poco maíz que le quedaba. Mercer la miró de arriba abajo con ojos evaluadores. Luego miró el interior de la casa por encima del hombro de ella, y algo en su expresión cambió por una fracción de segundo antes de que volviera a ponerse rígida. Había visto el calor. Lo había sentido en la bocanada de aire tibio que salió por la puerta abierta, y le golpeó la cara en contraste con el frío cortante de afuera, y eso no entraba en sus planes. Mercer sacó el documento del bolsillo y se lo extendió a Elena con la solemnidad de quien entrega una sentencia. Era una orden firmada por el juez de paz del condado, que autorizaba la supervisión mensual de las condiciones de vida de los menores, Tomás y Lucía Solís, por parte de un representante designado por la comunidad, que resultaba ser, naturalmente, el propio Mercer. El documento estaba redactado en un inglés legal y denso que Elena no dominaba completamente, pero entendió lo suficiente. Era una cadena, corta, elegante, firmada por un juez, pero una cadena al fin. Mientras Mercer tuviera ese papel, podía aparecer cuando quisiera, evaluar lo que quisiera, y en cualquier momento decidir que las condiciones no eran adecuadas y llevarse a sus hijos. Elena sostuvo el documento entre los dedos enharinados y lo leyó despacio, línea por línea, sin levantar la vista, mientras Mercer esperaba de pie en la nieve con esa paciencia artificial de quien ya sabe cómo va a terminar la historia. Cuando terminó de leer, Elena dobló el papel con cuidado, se lo devolvió a Mercer y le dijo en un español tranquilo y perfectamente articulado, que si quería revisar la casa podía pasar. Mercer no esperaba eso. Esperaba llanto, o rabia, o súplica, no una invitación. Mercer entró, y el dilema de Elena comenzó en ese momento exacto, porque ella sabía lo que él iba a ver, y sabía lo que ese hombre era capaz de hacer con lo que viera. La casa era pequeña, pero perfecta en su lógica. El suelo irradiaba calor.
Las paredes de adobe y piedra volcánica mantenían una temperatura que ninguna cabaña de madera del pueblo podía igualar con el doble de leña. Los niños estaban sanos, bien alimentados con lo poco que había, limpios dentro de las posibilidades de quien vive en el desierto. Mercer recorrió cada rincón con ojos de inspector, golpeando paredes con los nudillos, pisando el suelo con fuerza, buscando la grieta, el defecto, la prueba de negligencia que justificara su documento y su autoridad. No la encontró. Y Elena observaba todo esto desde el centro de la habitación con una calma que le costaba un esfuerzo enorme mantener, porque por dentro sentía la rabia subiéndole por el pecho como agua hirviendo. Sabía que si Mercer no encontraba razones reales, las inventaría. Los hombres como Mercer siempre encontraban la manera de que la realidad se doblara a su voluntad cuando tenían dinero y firma de juez de su lado. Esa noche, después de que Mercer se fue sin decir nada concreto pero con esa sonrisa de costado, que significaba que el asunto no había terminado, Elena se enfrentó al dilema más difícil de su vida. Remedios había llegado al anochecer con noticias que cambiaban todo. El juez que había firmado el documento de Mercer tenía deudas con el almacén. Deudas grandes. Y había otra cosa. Algo que Remedios había escuchado en el mercado entre las mujeres que cosían cerca del almacén. Mercer no quería simplemente llevarse a los niños por bondad cristiana. Quería la tierra del cañón. Había descubierto, por sus propios medios, que debajo de la roca volcánica donde Elena había construido su casa, existía una vena de mineral de cobre que podría valer una fortuna si alguien con recursos la explotaba correctamente. Elena no era el problema para Mercer. Elena era el obstáculo. Sus hijos eran la palanca. Y el invierno era el tiempo límite. Elena tenía dos caminos frente a ella, y ninguno era bueno. El primero era quedarse, resistir, confiar en que la justicia de alguna manera funcionaría a su favor, y arriesgarse a que Mercer usara su documento y su juez comprado, para llevarse a Tomás y Lucía antes de que llegara la primavera. El segundo camino era irse, abandonar la casa que había construido con sus manos y la sangre de sus dedos, y el conocimiento de todas las mujeres que habían venido antes que ella. Abandonar el diario de Esperanza Tlaloc, que sentía ahora como algo sagrado que no le pertenecía solo a ella, sino a todas las mujeres de esa tierra. Abandonar el cañón que la había reconocido cuando nadie más lo hizo. Elena se sentó en el suelo de su casa esa noche con los dos caminos extendiéndose frente a ella como dos oscuridades distintas, y ninguna tenía luz al final que pudiera ver desde donde estaba. Tomás la miraba desde su cama de adobe, con ojos que pretendían ser valientes y no lo lograban del todo. Lucía dormía ajena a todo, con esa confianza total que ponía en su madre un peso que a veces Elena sentía que la aplastaba. Fue el mapa de Esperanza el que le dio la respuesta, no de manera inmediata ni mágica, sino de la misma manera en que todas las respuestas verdaderas llegan, despacio, mientras uno mira algo fijo en la oscuridad y deja que el pensamiento trabaje solo. Elena extendió el mapa sobre el suelo y lo estudió durante horas, hasta que sus ojos cansados empezaron a ver en él algo que no había visto antes. Esperanza había marcado el cañón con símbolos que Elena había interpretado como referencias geográficas, pero que ahora, mirándolos de nuevo, parecían algo distinto. Eran testigos, personas, nombres escritos en náhuatl mezclado con español antiguo al margen del mapa, junto a cada símbolo. Esperanza no había sobrevivido sola. Había sobrevivido con una red de personas que la conocían, que sabían lo que había construido, que podían dar testimonio de que lo que ella hacía era real y legítimo y valioso. Elena no necesitaba un juez, necesitaba testigos, y se dio cuenta de que, sin haberlo planeado, los tenía. Remedios, los niños del pueblo que habían visto su trabajo, los hombres de Mercer que habían tocado sus paredes y sentido el calor y se habían ido sin poder decir que era una mentira. La decisión final de Elena no fue cobardía ni tampoco temeridad. Fue algo más difícil que las dos cosas juntas. Decidió quedarse. Decidió no huir, pero también decidió que no esperaría a que Mercer hiciera su movimiento. Esa misma noche, con la nieve cayendo afuera y el suelo de piedra irradiando calor bajo sus pies, Elena comenzó a escribir. No tenía papel bueno.
así que usó las páginas en blanco que quedaban al final del diario de Esperanza, con el mismo lápiz de carbón con que Esperanza había dibujado su mapa 2 siglos antes. Escribió todo. Describió la construcción de la casa con precisión y detalle. Describió el sistema de calefacción y cómo funcionaba. Copió el mapa de Esperanza y añadió sus propias observaciones. Y al final escribió los nombres de todos los que habían visto su trabajo, con fechas y descripciones de lo que habían presenciado. Era un documento, una prueba, una voz escrita que nadie podría silenciar, aunque intentaran silenciarla a ella. Cuando terminó, guardó las páginas en la misma lata de hojalata donde había encontrado el diario de Esperanza, la selló con barro y la escondió en la misma grieta profunda de la pared de roca donde Tomás la había encontrado. Porque si Esperanza había confiado en que alguien encontraría su verdad, Elena podía hacer lo mismo, y si el frío y Mercer y el mundo entero se aliaban contra ella, al menos la piedra recordaría. El norte llegó el 23 de noviembre. No llegó como llegan las tormentas normales, con nubes que se acumulan despacio y viento que avisa con horas de anticipación. Llegó como llegan las cosas que realmente pueden matar. De repente, sin cortesía, sin aviso. A las 3 de la tarde, el cielo sobre la frontera era azul y frío pero tranquilo. A las 4, una pared de aire polar descendió desde las montañas del norte, con una velocidad y una violencia que hizo que los caballos atados a los postes del pueblo comenzaran a relinchar y a girar en círculos frenéticos, como si sus instintos antiguos reconocieran algo que los hombres todavía no podían ver. La temperatura cayó 20 grados en menos de una hora. El viento llegó después, un viento que no era viento sino una fuerza sólida y furiosa, que arrancó los techos de 2 cobertizos, tiró la veleta del almacén de Mercer y convirtió la nieve que ya cubría el suelo en una cortina blanca y horizontal, que borraba todo lo que estaba a más de 3 metros de distancia. Piedra Blanca, con sus cabañas de madera orgullosa y sus fogones de hierro importado, se encontró de golpe frente a algo para lo que no estaba preparada. Las cabañas de madera mostraron su debilidad en las primeras horas. Las tablas de pino, cortadas con prisa y clavadas sin el tiempo suficiente para secar completamente, se habían contraído con el frío de las semanas anteriores, dejando grietas finas entre ellas, imperceptibles en días normales pero letales en una noche como esa. El viento encontraba esas grietas con una precisión quirúrgica y las usaba como entradas, colándose en los interiores con un silbido agudo y constante, que ninguna cantidad de trapos o cobijas podía tapar completamente. Los fogones de hierro que Mercer había vendido a precio de fortuna ardían a máxima capacidad, consumiendo leña a una velocidad que nadie había calculado para una tormenta de esa magnitud. Las familias se apiñaban alrededor de ellos con las espaldas frías, aunque las caras ardieran, en ese equilibrio imposible de quien está demasiado cerca del fuego por delante y demasiado expuesto al frío por detrás. Los niños lloraban, los ancianos tosían, y el viento seguía golpeando las paredes de madera con una persistencia que empezaba a sonar, en la imaginación aterrorizada de quienes estaban adentro, como algo personal. Fue la cabaña de los Brennan la primera en ceder. Patrick Brennan, un irlandés corpulento que había llegado al territorio con 3 hijos y la convicción de que la fuerza de sus brazos podía resolver cualquier problema, había apilado tanta leña alrededor de su fogón que cuando una chispa saltó sobre el montón a las 10 de la noche, el fuego se propagó con una velocidad que no dejó tiempo para nada. Los gritos de Margaret Brennan despertaron a medio pueblo. Los hombres salieron a la tormenta con cubetas de nieve, intentando sofocar las llamas, pero el viento era el mejor aliado del fuego esa noche, alimentándolo y extendiéndolo con una energía feroz, que en menos de 20 minutos convirtió la cabaña de los Brennan en una columna de llamas naranjas y negras que iluminó el cielo nevado con una luz de pesadilla. La familia salió viva, apenas, con lo puesto, tosiendo humo y con las manos quemadas, y se encontró de pie en la nieve, en medio de la tormenta más brutal del año, sin techo, sin abrigo, con 3 niños pequeños que ya temblaban de frío con una intensidad que daba miedo. El incendio de los Brennan tuvo un efecto dominó que nadie esperaba.
Las chispas que el viento llevó desde la cabaña ardiendo alcanzaron el techo del cobertizo de los Mueller, que también comenzó a arder a pesar de la nieve. Los hombres del pueblo, que ya estaban exhaustos y aterrados, se dividieron entre intentar apagar el segundo fuego y buscar refugio para los Brennan. En medio del caos, alguien gritó que había que llevar a los niños adentro de algún lado, y fue entonces cuando el nombre de Elena Solís salió por primera vez en boca de alguien que no lo usaba como insulto. Fue la propia Margaret Brennan, con el cabello chamuscado y los ojos llenos de lágrimas congeladas, quien lo dijo: la mujer del cañón, la loca del cañón. Su casa es de piedra, no va a arder. Y nadie respondió de inmediato, porque decirlo en voz alta significaba admitir algo que ninguno de esos hombres estaba preparado para admitir. Mercer fue el último en rendirse a la idea. Estuvo durante casi una hora dirigiendo los esfuerzos para controlar el fuego y buscar soluciones dentro del pueblo, negándose a pronunciar el nombre de Elena con una terquedad que en cualquier otra circunstancia habría parecido simplemente orgullo, pero que en medio de esa tormenta mortal se veía por lo que realmente era: un hombre dispuesto a poner en riesgo vidas ajenas antes de admitir que se había equivocado. Fue su propio hijo, el mismo muchacho de 12 años que había tirado piedras a Tomás, quien finalmente lo hizo entrar en razón. El niño llegó corriendo desde donde estaba ayudando a los Brennan, con la cara blanca de frío y los labios morados, y le agarró el brazo a su padre con una fuerza desesperada. «Papá, los niños Brennan se están muriendo de frío. Hay que llevarlos a la casa de piedra». Mercer miró a su hijo durante un segundo largo y difícil. Luego cerró los ojos, los abrió, y sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia el cañón. El grupo que llegó al cañón esa noche era una procesión extraña y silenciosa que avanzaba contra el viento con la cabeza gacha y los cuerpos doblados hacia adelante, cargando niños, ancianos, cobijas empapadas de nieve. Eran 15 personas, luego 20, luego casi 30. Los Brennan, los Mueller, algunas familias más cuyos fogones habían fallado o cuyas cabañas temblaban de una manera que ya no inspiraba confianza. Caminaban hacia el cañón sin hablar, en parte porque el viento hacía imposible la conversación y en parte porque ninguno sabía bien qué decir. Llegaban a pedirle ayuda a la mujer que habían llamado loca, a la mujer a quien habían negado saludo y ayuda, y cuya cordura habían cuestionado públicamente. Llegaban con el frío en los huesos y el orgullo hecho pedazos, que es quizás la combinación más difícil que puede enfrentar un ser humano. Elena los oyó llegar antes de verlos. El viento traía los sonidos de manera caprichosa esa noche, y el crujido de los pasos sobre la nieve dura llegó al cañón mezclado con el llanto de un niño pequeño que Elena reconoció como el hijo menor de los Brennan, un bebé de poco más de un año al que había visto una sola vez en el mercado. Se levantó del suelo donde estaba sentada con sus hijos y caminó hacia la puerta con una calma que en ese momento le costó todo lo que tenía, porque por dentro sentía una tormenta de emociones que rivalizaba con la que rugía afuera. Rabia, dolor, una satisfacción amarga que se avergonzaba de sí misma, y por encima de todo, algo más grande y más antiguo que todas esas cosas: la comprensión simple e irrefutable de que había niños en el frío y que ella podía ayudarlos. Abrió la puerta. El aire caliente que salió de la casa de Elena golpeó a los primeros en llegar como una mano abierta en la cara. Mercer estaba entre ellos y se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra algo invisible. El calor era real, denso, perfumado con mezquite y hierbas secas, y ese olor mineral particular de la piedra caliente que Remedios había reconocido semanas atrás. Venía del suelo, venía de las paredes, venía de todos lados a la vez, envolviendo a quienes cruzaban el umbral con una gentileza que resultaba casi incomprensible, viniendo de ese lugar que todos habían llamado Tierra Mala. Los niños Brennan dejaron de llorar en segundos. El bebé, que había estado temblando con una intensidad que asustaba, se relajó en brazos de su madre con un suspiro tan profundo y tan completo que Margaret Brennan soltó un sollozo que llevaba horas conteniendo. Elena no dijo nada. No pronunció ninguna palabra de reproche ni de triunfo.
Simplemente se movió, con esa eficiencia callada que es la marca de las personas que saben exactamente lo que hacen, organizando el espacio para recibir a todos. Puso a los niños más pequeños directamente sobre el suelo de piedra caliente, donde el calor radiante los envolvería desde abajo con más efectividad que cualquier cobija. Avivó el fogón con unas ramas adicionales, no muchas, solo las suficientes para mantener el sistema funcionando a plena capacidad. Remedios, que había llegado con el grupo sin que Elena supiera que estaba ahí, comenzó a ayudarla en silencio, pasando cobijas secas y distribuyendo el caldo de huesos que todavía quedaba en la olla. La casa, que había sido construida para 3 personas, contenía esa noche a más de 30, y el calor no cedió. Las paredes de piedra y adobe lo retenían todo con una generosidad que parecía tener algo de milagro, aunque no lo fuera. Mercer se quedó de pie cerca de la puerta durante un largo tiempo, sin sentarse, sin quitarse el abrigo, como si quitárselo fuera una admisión demasiado grande. Elena lo vio desde el otro lado de la habitación y no se acercó. No era el momento para esa conversación. Había niños que atender, cuerpos que entrar en calor, una noche terrible que sobrevivir en conjunto. Pero en un momento dado, cuando el bebé de los Brennan ya dormía sobre el suelo caliente con el color volviendo a sus mejillas, Mercer se agachó lentamente y puso la palma de la mano plana sobre el suelo de piedra volcánica. Lo dejó ahí un momento largo. Sintió el calor subir por su palma, por su muñeca, por su brazo. Levantó la vista y encontró la mirada de Elena desde el otro lado de la habitación. Ninguno de los dos habló. No hacía falta. Había cosas que una palma sobre un suelo caliente podía decir con más elocuencia que cualquier palabra que un hombre orgulloso fuera capaz de pronunciar en ese momento. La tormenta duró 3 días. 3 días en que la grieta de roca volcánica que todos habían llamado Tierra Mala se convirtió en el corazón caliente de Piedra Blanca. Las personas entraban y salían en turnos, calentándose, durmiendo por ratos sobre el suelo generoso, volviendo a salir para atender animales, o buscar más leña, o verificar el estado de las cabañas dañadas. Elena coordinaba todo con una autoridad tranquila y natural que nadie cuestionó, porque nadie tenía argumentos para hacerlo. Tomás ayudaba a los niños más pequeños a encontrar los mejores lugares para sentarse cerca del suelo caliente. Lucía repartía agua caliente con una seriedad adorable que hacía sonreír incluso a los más tensos. Y el fogón de barro que Elena había construido con sus propias manos, ese sistema serpentino y paciente que distribuía el calor por debajo del suelo como la sangre distribuye la vida por el cuerpo, ardió durante 72 horas continuas, consumiendo una cantidad de leña que habría durado a los fogones de hierro de Mercer apenas una noche. Cuando el norte finalmente se retiró al amanecer del tercer día, dejó detrás un mundo transformado que brillaba con esa luz blanca y quieta que solo existe después de las tormentas grandes, cuando el aire queda limpio de todo y el silencio tiene un peso casi físico que se puede sentir en los oídos. Los hombres de Piedra Blanca salieron a revisar los daños con esa expresión que tienen los sobrevivientes cuando caminan por un lugar que reconocen, pero que ya no es exactamente el mismo de antes. 2 cabañas destruidas, varios cobertizos dañados, animales perdidos, pero ningún muerto, ningún niño con los pies congelados, ninguna anciana sin haber entrado en calor en los momentos críticos. Y todos sabían, aunque ninguno lo dijera todavía en voz alta, a quién le debían eso. Mercer caminó entre los escombros carbonizados de la cabaña Brennan, con las manos en los bolsillos del abrigo y la mirada fija en el suelo. Y cuando pasó frente al cañón de Elena de regreso a su almacén, se detuvo un momento. Se quitó el sombrero. Lo sostuvo contra el pecho durante 2 o 3 segundos, que valieron más que cualquier discurso, y siguió caminando. El documento que Mercer había obtenido del juez de paz nunca volvió a mencionarse. Desapareció con la misma silenciosa eficiencia con que desaparecen las cosas que los hombres poderosos prefieren olvidar, cuando el mundo les ha demostrado que estaban equivocados. Nadie en el pueblo habló de llevarse a Tomás y Lucía. Nadie volvió a llamar a Elena la loca del cañón, al menos no con el tono de desprecio con que lo habían hecho antes. Algo había cambiado en Piedra Blanca, algo que no tenía nombre preciso,
pero que se sentía en la manera en que la gente la miraba cuando pasaba por el mercado, en el saludo que antes le negaban, y que ahora le daban con una mezcla de respeto y vergüenza que era, a su manera torcida e incómoda, una forma de disculpa. Remedios le dijo una tarde, con esa franqueza brutal que era su manera de demostrar afecto, que el pueblo la respetaba ahora porque le tenía miedo de una manera diferente. No el miedo que se le tiene a la locura, el miedo que se le tiene a la inteligencia que uno no entiende y no puede controlar. Elena se rió por primera vez en meses. Una risa real desde el estómago, que resonó en las paredes de piedra de su cañón como algo que llevaba mucho tiempo guardado, y finalmente había encontrado la salida. La primavera llegó a Piedra Blanca con una suavidad que parecía casi una disculpa después del invierno brutal que había dejado atrás. Y con la primavera llegó algo que Elena no había planeado, pero que en retrospectiva parecía inevitable. Las mujeres del pueblo comenzaron a venir al cañón, no todas juntas, no de manera organizada, sino de una en una, con esa cautela de quien se acerca a algo que quiere pero no sabe si tiene permiso de querer. Llegaban con pretextos pequeños, a pedir una hierba medicinal a Remedios, a preguntar por los niños, a traer un poco de harina o frijoles como regalo que en realidad era una manera de iniciar una conversación que no sabían cómo empezar de otra forma. Y Elena las recibía a todas. Las sentaba en el suelo caliente de su casa, les ponía agua a hervir y despacio, sin apuro, comenzaba a mostrarles sus manos. Les enseñaba a reconocer la arcilla buena por el color y la textura. Les explicaba cómo mezclar el barro con la paja en la proporción correcta. Les mostraba cómo golpear la piedra para saber si era densa o hueca. Les enseñaba, en resumen, lo que Esperanza Tlaloc le había enseñado a ella a través de un diario escondido en una grieta. Lo que su abuela Consuelo le había enseñado cantando. Lo que todas las mujeres que habían sobrevivido antes que ella le habían dejado tatuado en la memoria y en los huesos, sin que ella supiera de dónde venía ni cuándo había llegado. La cadena seguía, el conocimiento seguía, y el cañón, oscuro y volcánico y perfectamente incomprendido por quienes no sabían escucharlo, seguía guardando el calor del sol como había hecho siempre, esperando que alguien llegara a aprovecharlo. Y tú, amigo, que has llegado hasta aquí escuchando la historia de Elena, ¿qué habrías hecho en su lugar? Si el mundo entero te hubiera dado la espalda, si te hubieran quitado todo menos tu conocimiento y tus hijos, ¿habrías tenido el valor de quedarte y demostrar que tenían razón en no rendirse? Piénsalo bien, porque hay Elenas en cada familia, en cada pueblo, en cada historia que nunca se contó porque nadie tuvo el tiempo ni el corazón de contarla. Cuéntanos aquí abajo de dónde eres, amigo. De México, de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de España. Dinos si conociste a alguien como Elena en tu vida, a esa persona que todos despreciaban y que al final resultó ser la más sabia de todas. Tu comentario nos ayuda a seguir contando estas historias, a mantener viva la memoria de nuestra gente, a poner comida en la mesa de quienes las cuentan. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. No te pierdas lo que viene, porque las historias que nos quedan por contar son tan grandes como el desierto mismo. Hay una verdad que el desierto conoce desde antes de que los hombres llegaran a nombrarlo, y que Elena Solís aprendió con las manos llenas de barro y los ojos fijos en la piedra negra, que la inteligencia verdadera no hace ruido, no tala árboles, ni golpea mesas, ni firma documentos con tinta de autoridad prestada. La inteligencia verdadera observa, escucha, aprende, y construye despacio y en silencio algo tan sólido que cuando el frío más brutal del siglo llega a probar su fuerza, no encuentra grietas por donde entrar. Elena no venció al invierno con la fuerza que el mundo admira. Lo venció con el conocimiento que el mundo ignora. Y esa diferencia, tan pequeña en apariencia y tan enorme en consecuencias, es la misma diferencia que ha existido siempre entre quienes construyen para impresionar y quienes construyen para sobrevivir. Entre quienes miran la tierra y ven un obstáculo y quienes se arrodillan, toman un puñado de ella entre los dedos, la aprietan, la huelen y comprenden que el enemigo nunca fue la tierra. El enemigo siempre fue el orgullo de no querer aprender de ella.
Dicen que en la grieta de roca volcánica donde Elena Solís construyó su casa, en esa fenda oscura y rugosa que todos llamaron Tierra Mala, hasta que el frío les demostró que estaban equivocados, todavía se pueden encontrar piedras de adobe apiladas con una precisión que el tiempo no ha logrado deshacer completamente. Dicen que si uno pone la palma sobre esas piedras en las horas de más calor del verano, puede sentir todavía una tibieza que viene de adentro, como si la roca volcánica siguiera guardando el sol del desierto, igual que lo hacía cuando Elena la eligió, igual que lo hacía cuando Esperanza Tlaloc la descubrió 2 siglos antes, igual que lo hará cuando todas las voces que alguna vez dijeron Tierra Mala sean polvo y olvido. El conocimiento que no se escribe en los libros importantes, ni se enseña en las escuelas de los poderosos, vive en las manos de las mujeres que mezclan barro cantando, en los mapas dibujados a carbón sobre piel de venado, en los diarios escondidos en grietas de piedra, esperando que alguien con las manos callosas y el corazón abierto llegue a encontrarlos. Elena llegó. Esperanza había esperado. Y la cadena, larga y resistente, y hecha de barro y sabiduría y dolor, convertido en fortaleza, sigue.